Hola a todos y bienvenidos al primer programa de 2025 en Así Somos. Hoy además tenemos un enorme placer de contar con nosotros con ese invitado que habéis elegido vosotros y que por fin hoy está aquí con nosotros. Se trata de Nicolás Castaño, o como muchos lo conocemos, don Nicolás. Es un codoserano nacido en San Vicente de Alcántara, gran partícipe de la vida de la codosera y que tiene, pues muchas cosas que contar. Antes de pasar a la entrevista, os quiero recordar que queremos conocer a todos esos codoseranos que por distintas circunstancias pues no viven día a día aquí en el pueblo. Estamos deseando veros y nos encantaría que nos mandarais un saludo al número de WhatsApp que os vamos a dejar en el cajetín de la descripción. Esperamos recibir esos vídeos para poder compartirlos en los próximos programas de Así Somos. Y dicho esto, vamos ya con la entrevista. Bienvenido a Así Somos, Nicolás, es un enorme placer. Además tienes el honor de haber sido elegido el primer invitado por el público. Y bueno, pues para nosotros desde luego es un gustazo estar hoy aquí contigo. Muchas gracias a vosotros y al público. Si quieres vamos a empezar por el principio. Cuando quieras. Y me encantaría saber un poco de dónde vienes. Pues vengo de San Vicente de Alcántara, siempre digo soy de San Vicente y vivo en la Codosera. Nací en una familia que componía mi padre, mi madre y mi hermana. Éramos 4 y la abuela que estaba con nosotros. Y entonces desde siempre tuve la idea de dedicarme a la enseñanza. Tenía una tía viviendo arriba que era profesora también allí y siempre traté de dedicarme a la enseñanza. De hecho, ¿cuándo llegaste a la codosera y cuál fue el motivo? Porque creo que está relacionado con lo que nos estás contando. Sí. Llegué a la codosera en el año 69, es decir, que ahora, anteayer, hace 56 años Madre mía. Que pisé la codosera. El principio me lo dieron provisional y al año siguiente me tuve que ir al Alburquerque porque vino don Eugenio Carracedo y me cogió la plaza que yo tenía provisional. Y aquel mismo curso me dijeron unos compañeros que había salido de la codosera, pero que tenía una pega, que había que servirla por 6 años. Y cuando llegué a casa y le dije a mi madre, ya viuda, que tenía que servirla por 6 años, dice, bueno, hijo, pero ahí está cerca de casa. Y son 6 años, y yo voy a 56. De hecho, es que tú dices que soy de San Vicente, pero yo creo que puedes decir que eres de los dos sitios. Sí, sí, te digo una cosa, Ángela, yo me considero un ciudadano del mundo. Porque en uno de los programas que teníamos aquí hace ya muchos años, tuvimos más de 20 años haciendo el proyecto transfronterizo y ese era precisamente que el objetivo principal era que nuestros alumnos, sin perder su propia identidad, se sintiesen ciudadanos de un mundo sin fronteras. Claro, si yo he propuesto eso a través de mi contacto con un compañero de Portugal, y no me considero yo ciudadano del mundo, pues estaría perdido. De hecho, es que yo recuerdo aquello. Además eran unas jornadas muy divertidas. Sí. Y muy, sí. Fue muy enriquecedor. Sí, sí, había totalmente. No sé, el tema de los miramos por encima del hombro a los portugueses. Sí. Y eso llevaba un año y otro, y ya decidimos hacerlo. A propuesta del compañero Daniel Olvino de ahí de Arronches, decidimos que lo que estaba tan unido, tanto a nivel familiar, matrimonios mixtos, como a nivel de negocio y como a nivel de amistades y tal, socialmente ¿cómo es posible que ahí la administración nos separase de esa manera? Entonces sí. Tratábamos de luchar con eso y los primeros encuentros los hicimos todavía con la frontera sin estar libres. Sí, es verdad. Y creo que por el sentir que nos dijeron y el apoyo que recibimos del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas en la Junta de Extremadura, creo que fue una buena semilla la que nosotros tratamos de que se cultivara. Y duró mucho tiempo, pero...
Hombre, ahora el cambio se ve, ¿no? Ya por lo menos la visión que tenemos de la gente del otro lado no es la misma. Era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Aquello era la frontera, y esto era eso. Venían los transportes de todos los caseríos, y entonces teníamos 110 alumnos en el transporte escolar. Y todos, lógicamente, hablando el portuñol. Exactamente. El portugués y el español. Claro. En principio parece ser que había personas que estaban dispuestas a que siguiesen hablando, que se adaptasen a nosotros. Y nosotros teníamos que adaptarnos a ellos. Y fue una lucha bastante grande para que los niños, lógicamente, dejasen de hablar esto y hablasen ya el castellano correctamente. Claro. Pero bueno, al fin se consiguió y se salvó la barrera esta de que ni más ni menos, sí, todos iguales. De hecho, me has contado que llegaste a La Codosera en el 69 y bueno, pues me encantaría saber cómo era el pueblo que tú te encontraste y cómo lo ves ahora, un poco ese cambio, ¿no? Bueno, pues el pueblo, como todos los pueblos de aquella época, yo me recibieron aquí con mucho cariño. Yo estuve ese curso aquí y tan pronto tuve la ocasión de meterme en el concurso, me lo cogí otra vez, a pesar de tener lo de los 6 años que tenía obligatorio que estar aquí, que entonces me parecieron un mundo. Pero sí, yo vi un pueblo que te acogía, que tenía una gran atracción por todo el forastero que llegaba, y yo me sentí como con mi propia casa. Y de hecho estaba aquí toda la semana y me iba solamente los fines de semana a San Vicente, y algunos fines de semana me quedaba aquí también. Ya, claro, me imagino que luego sí, cada vez te irías quedando cada vez pues más. Sí, hombre, hice muchos amigos y bueno, todavía los tengo, los que afortunadamente todavía vivimos de aquella época. Bueno, de hecho, yo te lo tengo que decir, para toda una generación en la que yo estoy incluida, siempre serás el director del colegio, ¿no? ¿Cómo fue ser director del colegio en aquellos años 80, 90? Sí. Fue difícil, sí, porque hubo una propuesta de la Inspección de Educación en la que decía que teníamos que mandar una terna, 3 profesores, a la dirección provincial, y entonces ellos designaban a dedo desde allí. Y me nombraron. Y me parece que era el año 85. Tenía 44 niños en clase. Y fue una época que, si no llegase por el apoyo de muchos compañeros, no hubiese podido tirar para adelante. Porque entonces el director daba clase también. Sí. No como después, sí. Que el director tenía una reducción de jornada y estaba menos tiempo en clase con los alumnos, y tenía tiempo para dedicarse a eso. Y luego tenía también un equipo directivo ya para el jefe de estudio y el secretario, como compañeros ya de viaje. De hecho, había años que se dividían en 2 clases, ¿no? Sí. Pero había años que no. Yo recuerdo que había... Claro, depende del número de alumnos que hubiese, pues se podían formar 1 o 2 grupos. Y entonces había, por ejemplo, cuando estudiaba mi hija, pues unos estaban con Lupe, un quinto o un cuarto que estaba con Lupe y otro estaba con don Juan Borrego. Sí, mi año también eran había, 2. Sí, porque había una cantidad, estábamos en 300 y pico de alumnos en el colegio. Sí. Comparamos con ahora, pues fíjate. De hecho, ¿tú crees que ha cambiado mucho ese sistema educativo? Sabemos que sí. Pues sí, ha tenido nuestras formaciones y yo creo que, y soy consciente de que el tiempo en que con todos los bien que tiene, pues no puede hacer la política y los políticos honestos y que están comprometidos con el pueblo. Pero cuando la política entró en las clases, yo creo que la educación salió por otra parte. Hubo ya una serie de circunstancias que han ido cambiando, y lo que antes, claro, estamos de acuerdo, los cambios son más antiguos, eran 10 años, 11 años, se tardaba para un cambio. Luego después empezaron ya que cada equipo de gobierno que entraba cambiaba el sistema educativo. Sí. Y entonces, entre el propio profesor y el propio alumnado se creaba una situación bastante compleja. Nosotros tuvimos la suerte aquí de que fuimos los primeros, por ejemplo, que tuvimos calefacción en los colegios. Fuimos los primeros de las comarcas nuestras que tuvimos ordenadores. Fuimos los primeros que tuvimos material de gimnasio sin tener gimnasio. Y luego fuimos también los primeros, y de eso no me acuerdo, el primer transporte escolar que hubo en toda Extremadura fue el de la Rabaza, el de la Tojera al Marco, que lo tuvo Manolo, el número 1 de la provincia de Badajoz. Y también otra cosa que, en función del trabajo que habíamos realizado durante esos 20 años,
cuando nos propusieron el programa de lengua y cultura portuguesa. Fue el primer centro de la provincia de Badajoz, no de Cáceres, o sea, de Cáceres ya tenía uno en Extremadura, tenía ya uno en Cáceres. El primero de la provincia de Badajoz, que tuvo 2 profesoras destacadas del programa de lengua y cultura portuguesa en la Codosera. Muy necesario además aquí. Muy necesario, porque muchos padres también lo demandaban, pero tuvimos la suerte de que nos lo concediese en base a la semilla que habíamos sembrado antes. Y gracias a Dios me siento muy satisfecho de ese trabajo realizado, porque es de las cosas que nos llenó a todo el claustro y a toda la comunidad educativa, porque entonces ya no estábamos solamente el director y el jefe de estudio y el secretario, ya las elecciones cambiaron, los sistemas, tenían que votar a los padres, tenían que votar los profesores a través de los representantes en el claustro, y a partir de eso, si tú no tratas de unir toda esa serie de personas que tienen que intervenir en los programas del colegio, porque lógicamente los planes de estudio los teníamos dentro de lo que estaba ya ordenado por la ley, pero luego el propio centro tenía sus normas, y todas esas tenían que estar apoyadas por toda la comunidad educativa. Y me sentí muy apoyado en todo. De hecho, en tus años, corrígeme si me equivoco, pero me parece que también fue cuando nació el AMPA. Sí, la Asociación de Padres también se formó en aquella época. Eso, y entonces, lógicamente, el AMPA tiene un representante, y cuando llegaba la hora de elegir al equipo directivo, no al equipo directivo lo presentaba el candidato que iba para director, presentaba qué compañeros iba como jefe de estudio y de secretario. Y entonces, luego, el representante del ayuntamiento, los representantes de los profesores y los representantes de los padres son los que votaban luego el proyecto educativo que tú habías presentado para ese periodo de tiempo. De hecho, es que fíjate, me estoy acordando ahora que en aquellos años del AMPA primero fue cuando nació la banda también. Sí, también. Que fue una cosa muy destacada también en el mundo de la Codosera. Te digo yo, hombre, la Codosera es que, bueno, lo iba a decir después, pero que ha tenido unos ansias de seguir adelante, y a pesar de las dificultades que se pueden tener en los pueblos, porque lógicamente no son las épocas aquellas las mejor actuales, porque los presupuestos de los ayuntamientos que podían ayudar eran mínimos, y todos nos tenemos que buscar a través de algunas cosas, sorteos, rifas, etcétera, que pudiéramos algún dinero para llevar a cabo unas actividades. Eso fue, lógicamente, por la Asociación de Padres, pero también por el propio ayuntamiento, que ya tenían recursos para poder destinar, igual que tiene ahora. Sí, pero que recuerdo que el AMPA fue un agente ahí importante en que eso sucediera, vaya. Indudablemente. Nosotros, cada vez que celebramos la Semana de Extremadura, pues estaba invitado también para que actuasen. Luego había también grupos de teatro. Lupe estuvo siempre dirigiendo el teatro infantil aquí en la Codosera, y estuvo también en fin, cualquier actividad que se organizase, era toda la comunidad la que participaba. Sí. Y quieras que no, eso es bueno para los pueblos, porque trata de unir a la gente, a pesar de las diferencias que tenemos. Pero que cada uno seamos de nuestro padre y de nuestra madre. Y además que es lo bueno. ¿Te consideras una persona de vaso medio lleno, medio vacío? ¿Eres optimista? Te dije antes que la voluntad es el potencial dinámico que traduce en acto todo nuestro pensamiento. Si el vaso está exactamente igual, nosotros lo que tenemos que ir al todo. Y al todo mirando para adelante. ¿Y tú vas al todo? Siempre. Siempre. ¿Cuál es tu rincón favorito de la Codosera? Pues por los años que pasé en el deporte escolar y con el club de la Codosera, el Chandavila, pues era el Potril, y luego después con el tema de la pesca, pues el río. El río, sí. Nuestro río. Es donde he pasado más tiempo. De hecho, has hecho mención a 2 grupos en los que estuviste metido, ¿no? Siempre has estado como muy vinculado a las distintas actividades que han ido surgiendo de distintos grupos aquí en el pueblo, ¿no? ¿Cómo ves ahora este auge que tenemos actual de las asociaciones en el pueblo? Y me encantaría saber si todavía perteneces a alguna de ellas. Pues yo lo veo siempre positivo, porque en el momento que hay 3, 4 se reúnen y intercambian iniciativas,
es positivo que salga alguna y, lógicamente, ya esos 3 o 4 se hace una semilla para otras cosas. Y siempre es positivo. Yo, en aquella época, pues fundamos Cáritas, en aquella época se hizo lo del fútbol, en aquella época se ha estado el tema de los donantes de sangre, exactamente igual, también se creó allá por el año 90, no tengo la fecha exacta aquí ahora, pero por el año 90 se creó la hermandad de donantes de sangre, y desde entonces estoy al frente de esa. Ahora, en este tiempo, pues es diferente. ¿Por qué? Porque ya no pasó tanto tiempo aquí en la Codosera, pero sigo implicado con los donantes de sangre, sigo implicado con el trabajo de Cáritas, estoy trabajando en el Banco de Alimentos con un proyecto que he hecho en la Universidad de Mayores, del cual llevamos 16 años, porque se acaban los 5 grados obligatorios, entre paréntesis, porque como una enseñanza no reglada, pues puede ir cuando quiera y cuando no quiera. Y a partir de ahí se crea el posgrado, y entonces estamos en el posgrado. Y allí fundé en el año 2013 el Kilomés, que es una aportación que se hace de 1 kilo al mes de alimento para la Fundación Banco de Alimentos. Y entonces, a través de estos años que llevo, desde el 2013 que lo fundé hasta ahora, hemos entregado más de 108.000 kilos de alimento al Banco de Alimentos. Madre mía, qué necesario además. Yo se pretendía eso, simplemente que la gente se diera cuenta de la necesidad que hay y que a través de este proyecto pudieran participar. Además, mira, yo... Contándome lo que me estás contando, sí que me doy cuenta de que al final uno solo puede hacer una cosa, pero si 1 más 1 más 1, no somos, creo que todavía no hemos llegado al punto de saber que 1 más 1 más 1 siempre hace muchísimo más. Es lo que suma, indudablemente, porque nosotros en el proyecto decíamos, cuando yo fundé el proyecto de la universidad, que era no solamente los alumnos, sino sus familiares y amigos, y vas embarcando a la gente. Claro. Y había una forma distinta, que era que yo veía que Kilomés significaba 1 kilo al mes, tú date cuenta, que no valía 1 litro de leche, por ejemplo, que puede ser 1 kilo, ¿qué precio tenía? Claro. Pues la gente iba con el kilo allí, y eso le daba visibilidad al proyecto. Pero después ya, como organizativamente era algo muy complicado, porque tenían que ir desde el Banco de Alimentos con una furgoneta a recogerlos allí y tal, y la gente luego iba, y tampoco le gustaba entregar unas cosas solas, ya llevaban cajas. Claro. Entonces eso era un peso. Y desde ahí decidimos, a través de la Granja al Cruce, de que depositaran todos ellos, o los que quisiesen, depositasen allí los alimentos, y luego yo me encargaba de recogerlos con un equipo de compañeros para llevarlos al Banco de Alimentos. Y cada vez que entregamos nos hacían el total de kilos, y eso ha sido la suma que hemos llegado ahora en diciembre, a 108.000 y pico de kilos de... Son muchos kilos, ¿eh? Pues sobre todo, lo único que tiene que la confianza que se ha generado con la persona, porque no le das tú 1 kilo a una persona para que se lo lleve a otro, sabes si lo va a entregar o no lo va a entregar, y gracias a Dios hemos tenido la confianza de la gente, y ahí está la labor. De hecho, me has comentado que fundasteis Cáritas en tu época. Me encantaría saber cómo fueron esos inicios pues, aquí. Bueno, como todo, pero vamos, que entonces teníamos una pequeña aportación. ¿Y qué pasa en los pueblos? La voz populi, cuando llega, no, pues que se la han dado a fulano. No. Había que tener el máximo secreto, el máximo sigilo, para que nadie se sintiese mal. Pues se estaba ayudando. O sea, se podía hacer de la mejor manera posible para que no fuese así. Había gente que llegaba y necesitaba, por un aprieto a final de mes, pues no pueden dejar X dinero. Pues se reunía la junta directiva, se daba el dinero, y cuando al mes o al siguiente o al otro, o lo iba pagando a cómodos plazos, nos estaban diciendo. ¿Qué decía la gente? Que fíjate que fulanito no le han dado nada. Si fulanito le han cedido eso, pero lo ha sí, era como una especie de préstamo. Exactamente, realmente. Una especie de préstamo con los pocos ingresos que teníamos. Claro, poco le podía prestar, pero siempre ayudabas. Siempre se ayudaba. En un momento determinado, o bien por médico,
por medicina o bien por el tema de, pues claro, no siempre la seguridad social ha estado en la misma en la misma situación, y muchas personas incluso no estaban dadas de alta, estaban trabajando y no estaban dadas de alta, no estaban dadas de alta, no tenían derecho, tenían la parte que tenía de asistencia del ayuntamiento, por ejemplo, para pagar la electricidad, ¿no? O para pagar en la tienda, para que pusieran a seguir. Entonces me imagino que Cáritas realmente aquí en la Codosera nació con el objetivo de cubrir un poco esas necesidades. Exactamente, ¿no? las necesidades que había entonces, y lógicamente había gente que ya te digo, se les daba en función de lógicamente lo que se había recaudado, y principalmente se recaudaba por las nóminas, o sea, la contribución que hacía cada uno. No es como ahora que la gente, pues, cada vez que sale una campaña se organiza los alimentos, que está muy bien, porque luego se reparten, se debe repartir a la gente más necesitada. De hecho, aquí en la Codosera, pues cuando va a la parroquia, allí al banco de alimentos, pues le dan la parte proporcional según las necesidades que tenga, para que luego ellos lo repartan aquí en el pueblo. Okay. O sea que el canal siempre es el mismo, de que se recoge a los que pueden, a los que quieren colaborar, para darle a los que lo necesitan, que es lo importante. Bueno, cambiando un poquito de tema, antes también me has comentado que perteneces a la Asociación de Pescadores. Sí. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo ves tú el tema de la pesca ahora mismo aquí? Pues el tema de la pesca lo tenemos un poco abandonado en función de que la Junta de Extremadura nos da permiso para repoblar a nosotros, gastando la sociedad comprando los peces. Y porque hay una especie endémica que dicen, que por cierto le dijimos el otro día al consejero, hace un mes y pico, que nos reunimos con él, el director, o sea, el presidente de la sociedad de Badajoz, que tienen un tramo del río Ébora desde Carrión hacia la frontera. Está el de Alburquerque, que tiene un tramo hasta que llegamos nosotros aquí aproximadamente a Valdescarga por ahí, y luego nosotros que estamos ya hasta el tramo. Somos 3 sociedades, pero solamente fuimos 2, el presidente de MOVA y yo, que iba en representación de aquí de la Codosera, porque aunque no tengo ningún cargo directivo, siempre me ha gustado apoyar, porque este hombre está muy interesado en el tema, y ha presentado una documentación con una cantidad de folios impresionantes, dando y explicando el por qué se puede echar aquí la trucha sin necesidad de molestar a las otras especies. Y nos ha prometido el consejero que sí, que iba a venir a verlo, y que si es posible, que este año nos daba permiso para hacer la trucha. Es un tema complicado, porque ahí se mete el tema de ADN, o ADN o cualquier otra asociación ecologista, que dicen que claro, que ese pre es endémico de aquí, tal cual, pero lo primero que hay que hacer es un censo para ver qué cantidad de peces de eso, que a lo mejor ni aparecen siquiera. Y entonces, con la pesca eléctrica que se hace, que no daña a la especie, se va a tratar de, en esos sitios que dicen que hay, de hacer un censo y luego presentarlo, claro, con un informe favorable de que no hay tantos peces, incluso en algunos sitios ha desaparecido. Claro. Y a ver si somos capaces de que nos consideren, porque no solamente para los pescadores, sino para el pueblo en general. ¿Os acordáis cuando saltaban la trucha? Era todo el tiempo, desde marzo, que empezamos, el 19 de marzo, hasta julio o junio o agosto, se estaba pescando y venía gente de todos los sí, además, o sea, era un evento de Badajoz, y era una fiesta también, un motivo de traer recursos al pueblo. Sí, hombre, y de dar a conocer también la Codosera por otras cosas diferentes. Hombre, ¿no? la Codosera, date cuenta que no solamente con las piscinas naturales, hay muchas cosas que lógicamente Y una cosa que quería resaltar es que, hablando del tema de la Codosera, es que no se ha tenido en cuenta, se ha centrado mucho en el contrabando. ¿Era el contrabando? No, la Codosera no es solamente el contrabando. La Codosera es más, porque aquí hay gente, personas que han luchado toda la vida, se iban a las Asturias, se iban a Cantabria, a la Madera, trabajaban horrores y repercutían luego todo ese dinero en el pueblo. Algunos se llevaban a la familia, otros la dejaban aquí, pero cuando llegaban invertían en la Codosera y estaban creando las viviendas. La mayoría de las viviendas que se hicieron ahí, que entonces no eran viviendas sociales, las hacían ellos con sus propios trabajos. A esa gente no se les ha reconocido. Había mineros, hasta que acabaron las minas,
había gente que salía en el mes de marzo y no volvían hasta octubre a Las Vegas. Otros iban a la aceituna. Esa gente también hay que reconocerle. Sí. La Codosera ha sido un pueblo siempre emprendedor. Y yo tengo los recursos, los estamos viendo en las vegas del Gébora, tan feraces y tan buenas que son. Algunas parcelas están ya que no se pero hay otras que ya antes era una economía de subsistencia. Desde arriba, desde la frontera hasta el pueblo, era una economía de subsistencia. Pero ahí estaba la gente y eso también hay que ponerlo en valor. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que reconocerle a esa gente. Porque hablamos mucho del esfuerzo del contrabando, pero hay gente que no lo hacía y se esforzaban igual. O más. Y date cuenta, Ángela, el problema que, o sea, la gente que al ver que sus productos aquí no eran capaces de venderlos, ¿cuántos mercadillos no invaden gente de la Codosera y no se nombran los productos de la Codosera? Exactamente. Yo, que he recorrido toda Extremadura, porque he querido conocerla, antes de amarla, conocerla. Y sin embargo, me he dado cuenta que en muchos sitios ha llegado la Codosera. ¿Por qué? Por esos emprendedores, por esas personas que han salido y que se han arriesgado a montar su negocio, a tener su medio de vida y lógicamente crear puestos de trabajo. Exactamente. Eso había que reconocerlo también. Y es decir, no solamente que sí, cuidado, los contrabandistas hay que ver que fue una época que les sirvió para que digan, pero es que en aquella misma época había que recoger aceitunas, había que sacar corcho, y eso había gente que lo hacía también. Sí. Y a esa gente no se lo ha puesto en valor. Y yo creo que a todo el pueblo en sí, todos los que han trabajado y los que han formado, tanto a nivel de obrero como a nivel empresarial. Pues se han creado empresas que decimos, bueno, más arriba, más abajo, ahí están. Sí, exactamente. Ahí están. Y eso ha dado a conocer al pueblo en otros sitios. No, y que parte de todas esas cosas que nos están mencionando nos ha llegado hasta hoy. O sea, hoy somos lo que somos también gracias a esa gente. Si es que así, yo siempre que hayan centrado en una parte solo, no me ha gustado por eso. Porque es que todo ha sido siempre un pueblo emprendedor y un pueblo que se ha buscado la vida. No ha sido un pueblo que ha ido de subvenciones como se ven en otros sitios. Es un pueblo que ha querido ir más allá de lo que era. Sí, además es muy necesario ver el cuadro entero, porque a veces nos fijamos en un detalle y nos estamos perdiendo. Exactamente. Lo que sucede es que hay veces que por alguna circunstancia u otra, a mí que eso es decir, pueblo contrabandista, pueblo de contrabandistas, pueblo de jornaleros, pueblo de gente que sacaba el corcho, pueblo de industriales, pueblo de mucha gente. Eso también hay que ver, porque están ahí y han creado esa riqueza aquí en el pueblo. Y han dado vida al pueblo. Exactamente. ¿Cuál es tu mayor gustazo codoserano? ¿Qué es eso que a ti te encanta hacer aquí en el pueblo? Bueno, pues simplemente el salir. Yo me encuentro en Badajoz y tengo grandes amigos. Tengo en la Universidad de Mayores también he tenido buena aceptación. He sido capaz de conseguir que la gente se una en muchas cosas. Y aquí yo voy por la calle y me gusta hablar con toda la gente. Me gusta hablar con toda la gente porque te sientes realizado. Y aparte que yo debo decir que aunque aparezco un tipo duro, soy muy sensible. Y ante esa sensibilidad me alegro del triunfo de la gente. No hay cosa que me guste que me digan, oye, pues fulanito o ventanito ha ganado esta posición, o ventanito tal, se ha colocado en este sitio, o ha creado esta empresa, o ha hecho esto, o ha hecho lo otro. Me encanta. De hecho, eso te iba a llevar a preguntar, ¿no? Una persona... me satisface eso y no tengo envidia, al revés. Igual que cuando la necesidad de esa otra persona, también soy capaz de establecer empatía y ponerme en su lugar. Y también me vibra un poco la cosa. De hecho, eso es lo que yo te iba ahora a preguntar, ¿no? Una persona que has estado, como si dijéramos, al frente pues de lo que nos estabas contando, ¿no? De Cáritas, de la fundación esta de los donantes de sangre y demás, ¿no? Me encantaría saber, porque creo que hay gente que todavía no se ha dado cuenta que eso reporta cosas también muy bonitas, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te ha aportado el formar parte de todas esas cosas? Pues a mí la satisfacción personal es cómo te saluda la gente. Simplemente cuando te diriges a cualquier persona, cómo te saludan y cómo te aprecia, para mí es una satisfacción grandísima. Y sobre todo, ya te digo... Es que yo creo que es necesario que la gente sepa que ayudar da cosas más buenas, incluso que te den un dinero, ¿sabes? No tienes. Si tú das uno, a ti te dan 200. Eso es que 200. Creo que es necesario que la gente lo sepa. Tú das uno, pero a ti te dan 200. Eso es lo más que te puedes llevar aquí. Para allá nos vamos a ir con las manos vacías, ¿sabes? Exactamente. Y las manos vacías quiere decir que las has empleado
para ayudar a los demás en la medida que has podido y para eso. Yo una de las cosas que me siento, todas estas, no puedo dejar de decirlo, que mi familia, Belén y Lupe, o Lupe y Belén, han sufrido el tiempo que yo he estado fuera. Claro. Mi Lupe ha tenido que adoptar, porque cuando te dedicas a tantas cosas, alguien tiene que suplirte. Exactamente. Y si no estás con la comprensión y con la ayuda y el apoyo de tu familia, no eres nadie. Eso es. Entonces yo he estado haciendo todas esas cosas, involucrando todas esas cosas, porque me lo ha permitido mi familia. Y les tengo que pedir perdón por eso. Bueno, también a lo mejor es que ellas ven la vida de la misma manera que tú, entonces es más fácil. Hay muchas cosas colaboran y yo no Exactamente. Pero vamos, que lógicamente... Sí, pero que te han ayudado. Está claro. Está claro. Está claro que solo no llegamos muy lejos. ¿Cómo ves actualmente el futuro de la Codosera? Pues yo lo veo bien. Hablábamos antes de las asociaciones y que se creen todas ese tipo de asociaciones es bueno. Y que la gente, cada vez que das cuenta, ahora y antes, se están organizando actividades que figura la Codosera y no se hacen del propio ayuntamiento ni de los políticos, nacen del pueblo, de las asociaciones. Este porque la moto, el otro porque los caballos, el otro por el fútbol, el otro por la... Eso ha generado que la Codosera esté en un palmito. Y eso aquí, dice, es que yo no tengo ningún bar ni ningún negocio porque para que venga de fuera, no te das cuenta que el que viene de fuera, si tú cualquier cosa que tengas aquí, la estás revalorizando. La España vacía, ¿por qué es la España vacía? Porque se ha dejado eso, porque se ha venido abajo y entonces ya no hay. Aquí no, aquí cualquier ingreso que haya, repercute en todo. Y tú dices, no tienes negocio, pero tienes vivienda, o tienes posesiones, o vives allí simplemente. Es una ventaja el que venga la gente y el que se organice todo esto. Primero, para satisfacción propia de todos los que lo hagan, y luego encima para generar riqueza, que es muy importante. Eso es, que no se vacíe, ¿no? Claro. Hay que intentar detener ese... al final también es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que 1 más 1 más 1 más 1, pues al final revierte un poco el sistema, que sí es verdad que da un poco la espalda al mundo rural, ¿eh? Hombre, claro, eso sí es verdad. Claro, pero hay unas limitaciones que, bueno, son relativas, porque vamos a suponer, aquí hay 2 médicos y 2 ATS, ¿no? ¿Por qué no se establece un turno de mañana y de tarde? Exactamente. Pues están más tiempo ya ocupando en eso. Eso es. Con los mismos recursos se puede atender más cosas, sin embargo no se hace. Lo que me perdonen los médicos y los ATS, que son íntimos amigos míos. O sea, además ellos tampoco son responsables de la organización. En un nivel político diría, oiga, ustedes están aquí, usted trabaja por la mañana y por la tarde, que se cambia al mes siguiente o esto. Y entonces está más tiempo cubierto, con los mismos recursos está más tiempo cubierto. Exactamente, además... Es lo más elemental que hay. Exactamente, y que yo creo que si tú propones eso a la persona que está, o sea el médico o al ATS, no creo tampoco que tuvieran problemas, porque al final es como que no está bien organizado el tema. Eso creo yo. Mira, hay una cosa, San Vicente tiene un centro de salud, Alburquerque, al que estamos escritos nosotros, está ahí, ¿no? Pues una ambulancia, por lo visto que había, no sé si es con médico y con tal, y la ponen en San Vicente. No sé, poco usted en la Codosera, que no tenemos nada. Y que hay una población dispersa. Muy dispersa. Mira, además. El mayor fracaso que he tenido yo aquí cuando estuve en la dirección del colegio o simplemente como profesor ahí, ha sido que no conseguimos que el primer ciclo de secundaria se quedase aquí. No sé si os acordáis vosotros la huelga tan grande que hubo. Sí, me acuerdo. Sí. Teníamos los recursos, teníamos los profesores, teníamos el gimnasio, y además que los niños... teníamos la biblioteca, teníamos los ordenadores. No, señor, es que se ha hecho ya la secundaria separarla de la primaria. ¿Por qué? Porque lo ha dicho algún... No, y que éramos niños, yo ya me fui, yo llegué hasta 8º, yo todavía estuve en la EGB, pero sí que recuerdo que cuando ya cambió lo que tú nos estás comentando, los niños cuando se iban al Alburquerque realmente eran muy pequeños,
12 años. Tú dejas esos 2 años aquí, el primer ciclo de secundaria, hazlo aquí, que tienes los recursos, que tienes los transportes, que tienes todo. Y que un niño viene de ahí y está en 20 minutos o media hora está aquí. No tiene que irse al Alburquerque, que tiene que salir de casa a las 7 de la mañana y cuando llega a comer son las 3 de la tarde. O las 4 de la tarde, no sé a qué hora llegarán los de Electro. Y no es lo mismo 12 años que 14. No, y aparte de eso, y es que es así, si están los recursos ahí, pues ¿por qué no se pueden administrar bien? Si yo no lo entiendo. Pues dijeron que no. Y luego, lo que más me llamó la atención fue que pueblos que estaban a 5 kilómetros uno de otro, le dejaron la secundaria. Sí, es verdad. Cosas políticas. Totalmente. Pero no se puede hablar porque no es correcto. No somos políticos no tampoco. No es correcto, claro. Pero bueno, el ciudadano y que ve los problemas y que le puede dar una solución, se puede dar una solución en un momento determinado. Sí, recuerdo. Y no necesariamente tenga que ser así. Eso porque yo te digo, si teníamos todos, los profesores, lo más importante, los ordenadores, el gimnasio, todo. Y claro, un niño que venga desde la Tojera o desde la Rabaza o desde Pan de Trigo, cuando llega al Alburquerque, ¿qué hora es? Y cuando viene a comer, ¿qué hora es? Exactamente, así. Claro, eso es. Eso todo ha implicado también para que mucha gente pues, diga, que me voy a tener que ir de aquí porque yo no tengo médico desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el lunes a las 8 de la mañana. Exactamente. Que decía, me parece que ha sido Juanma o la única que estuve viendo el otro día. Claro, la gente se lo piensa. Sí, bueno, de hecho, Juanma, lo que comentabas que a nivel político él ya también se había quejado, ¿no? Claro, como... sí, lo que pasa es que, claro, sí, que es así. Estamos viendo que eres una persona muy activa, ¿no? Entonces, me encantaría saber, bueno, pues, ¿a qué dedicas tu tiempo ahora mismo? Ahora mismo, aquí en la Cosera simplemente tengo la parte de los donantes, que eso es cada 4 meses, y luego, pues, en Badajoz, pues ya te digo, tenemos el proyecto de Tiquelomé. Y luego tengo para conocer Extremadura, creamos un grupo de senderismo, porque había un senderista que era una gran persona, ha fallecido ya, que hizo, no sé si son 8 o 10 caminos de Santiago. Y nos dice un día, vamos a tratar, cuando estamos en los primeros cursos de aquí de la Universidad de Mayores, vamos a tratar de conocer Badajoz. Y nos llevaba a San Isidro, nos llevaba a la Pigriña, nos llevaba a este sitio, me llevaba al otro. Y un día me da por decirle, bueno, ¿y por qué no creéis que podemos conocer mejor Extremadura? Y entonces empezamos a salir. Y hemos corrido Extremadura de norte a sur. Encima caminando. Caminando. Que es más bonito. Los caminantes libres, que le puso un amigo que ha fallecido también hace ya poco tiempo, le puso caminantes libres, porque hubo un problema allí con la asociación que no pertenecemos a la asociación de alumnos de la Universidad de Mayores, y íbamos por libre. Y entonces íbamos de libre. Cogíamos un autobús, nos íbamos y primero íbamos a preparar la ruta. Íbamos a hablar con las autoridades, oye, tenéis protección civil, podéis darnos un pequeño piscolabis cuando agua o en fin, para un receso. Aquí hemos venido, y aquí en San Vicente, en Valencia, en Valverde de eso, en todo el norte de Cáceres, el sur de Badajoz, el este, hemos llegado hasta los pantanos, hemos estado todo. Y lo que nos daban, o que nos ofrecían, nosotros luego íbamos allí, oíamos, ¿cuánto vale el autobús? Tanto, ¿cuánto vale la comida? Tanto somos, tanto tocamos, y se acabó. Y no había más dinero, que allí no sobraba absolutamente nada. A partir de cierta época ya me cansé ya un poco de aquello, y porque no me gustaba la forma que había. Y aunque sigo, porque prácticamente esta de los caminantes lo creé yo, sigo participando, pero ya sin responsabilidad. Ya, que cada cual lo haga como quiera. Voy a preguntarte una cosa que sé que hay mucha gente que está esperando, también un poco por la importancia que tiene el deporte en la Codosera hoy en día, ¿no? Y bueno, sabemos que fuiste muchas cosas dentro del Chandavila y sé que hay mucha gente que le gustaría saber, bueno, pues cómo viviste tú aquella época del fútbol local, que probablemente, fíjate, yo me atrevo a decir que de allí viene lo que hay hoy, ¿no? Sin dudarlo, además, vamos. No solamente del Chandavila, que ya eran los mayores, sino de los muchachos que estaban en los campeonatos escolares. Nosotros, el primer año que hizo todavía no era la Junta, todavía no estaba, todavía era la preautonomía, y crearon los campeonatos escolares. Entonces nos íbamos, y precisamente yo siempre iba con ellos y los entrenaba en el campo de fútbol. Yo te digo, por eso el potril,
Patín era así. Sí, yo lo recuerdo. Arriba y abajo. Además era en tierra. Era tierra y el barro, se llegaban hasta las rodillas del barro. Bueno, los niños esos son los que fueron generando luego después para cubrir. Pues estaban los de la época de tu padre, pues eran los cuando los fundamos el Chandavila. Y había pues, gente que nos hemos pasado allí unos momentos muy buenos, muy buenos. Muy de hecho, buenos. es que se comparten mucho por redes sociales alineaciones. Las fotos estas de los inicios de los partidos todavía la gente le gusta. Nos recorríamos también mucha parte de Extremadura y íbamos, pues, entonces había una serie de boletos, no sé qué, que se jugaba en los bares y con aquello nos alimentamos y lo poco que nos daba el ayuntamiento, alguna subvención, pero vamos, muy poco porque no había, en aquella época no había para repartir tanto. Y las camisetas, pues la mayoría se tenían que comprar, otra vez ya a medida que íbamos generando ya un poco de riqueza en cuanto a que las entradas que vendía y tal y cual, pues ya se encontraba una señora que le lavara la ropa, no sé quién se le compró una lavadora y la misión tenía que durante tanto tiempo tenía que estar lavando la ropa de esto. Algunos se tenían que venir a duchar a su casa porque no teníamos ni agua allí, iban allá al fondo del potril, lo que es ahora el fondo del potril, que había una especie de abrevadero más que otra cosa, y allí se echaba un cubo de agua por encima, luego ya le podíamos poner agua corriente y poco a poco, todo era de la base de eso. ¿Y participabas en una liga? Sí. Federado, y ¿qué pasaba? Que muchas veces teníamos que meter hasta los gatos, y el gato era que uno que había quedado en venir, lo habías convocado para ir al partido, y cuando llegamos a la alineación nada más que teníamos 100. Y ahora que ponemos, había veces que tenía que buscar Manolo, como decía yo, o tenía que buscar yo, no. Pues al primero que iba para allí, que me dio eso, pues lo poníamos, que no era jugador ni nada, fíjate a lo que nos arriesgábamos. Pero ¿cómo ibas a quedar el equipo con 10? Pues ponías allí el primero que te encontrara, y con los chicos me pasaba igual, porque algunos padres, en vez de castigarle con otra cosa, decían, no, pues ahora no vas al partido. Era lo que más le gustaba, claro. Fíjate, claro, niños que estábamos desde los 8 o 9 años que empezábamos, hasta los 12 o 14, que es cuando estaba aquí, pues teníamos de alevines, infantiles, juveniles, y eso había que salir con ellos. Y claro, había que estrenarlos ahí, y eso había que ir, y entonces estaba Nicolás, que era el que íbamos todos los días allí. De hecho, yo recuerdo que había varias categorías, incluso de cadetes, claro, infantiles, juveniles, en el colegio había equipos. Claro, ahí está la fotografía y eso, y todo. Y ya te digo, ese luego ha sido lo que ha sembrado ahora. Y yo cuando voy al pabellón, este año he ido un poco por el tema de la operación y tal, pero yo lo veo ahí, que hay los niños pequeñitos allí, digo, esto, déjalo. Y digo, ¿y por qué no tenéis? Y es que no hay niños aquí ya para poder formar un equipo, me decía Javi, el de Nazaret, Javi Caballero. Y dice, es que no tenemos gente suficiente, algunos me han dicho que tienen que ir hasta Alburquerque a entrenar, porque no había aquí equipo. Sí. Digo, me caché nada más, eso es una pena. Y con estos que de fútbol sala, pues he visto que el pueblo ha estado ayudándole. Ahora han creado lo del baloncesto, no he podido verlo, pero estoy deseando de ir. No, pues te lo recomiendo, merece la pena. Todo verlo. Lo que sea, ya te digo, que involucres a toda esa estás creando una situación de compañerismo, de compartir y de valores que tienen que tener el deporte. Por otra cosa ya son los hinchas y esas cosas, pero lo que es el deporte en sí, bueno, y todo eso es posible. Y cómo nos has contado un poco los problemas que teníais, ¿no? Que a veces no llegabais al número de la alineación, pero me gustaría saber cómo era y cómo iba el equipo en la liga. O sea, ¿os manteníais bien? Pues sí, bueno, nos manteníamos bien. Allí no había descenso, que estamos en la última categoría y no había descenso, entonces más abajo no podíamos llegar. No, pero bueno, a lo mejor quedaba ahí. Era llegar a que había que hacer la inscripción para el año siguiente y tenías que tener dinero para pagarle a la federación la parte correspondiente por cada futbolista. Y íbamos a fichar y luego teníamos que venía gente de San Vicente también, gente de Alburquerque, gente de esto, y claro, tenías por la labor porque no se le podía pagar a nadie, ¿no? Y entonces íbamos completando eso. Y era un trabajo pues arduo, porque claro, no estábamos todos los directivos que estuvieran allí, y ya te digo, uno se ponía de taquillero, el otro se ponía de esto, el otro se encargaba de otra cosa, pero hay veces que se encargaba solamente uno. Y el caso es que yo recuerdo que el Potril sí que iba bastante gente a ver fútbol, era un evento... Que lo único que se hacía los domingos en eso, aparte del que no fuera misa, lo único que tenía era aquello, y la discoteca luego ya, con la cuadra, lo de Ramón allí, pero que era cuando lo que había, y la gente iba, claro, ¿qué pasa? Pues que juega mi hijo, mi nieto, mi vecino.
pues ya está Claro, creando claro, un vínculo, ¿no? Y una, para que se vaya dando. Y había muchos partidos ahí, porque luego hubo problemas con los árbitros, hubo problemas con, en fin, las cosas que pasaban con el deporte. Y claro, en aquella época, que no, ya te digo, algunos se tenían que comprar las camisetas, las botas se las tenían que comprar también ellos, porque no había para él. Esos fueron los heroicos de aquella época. Yo recuerdo por fotos que he visto, la alineación era una camiseta blanca. Sí, una camiseta blanca, porque aquello es que la mayoría de los directivos montarse al Madrid. Y entonces no podíamos poner. Amigo, ese es el. Había, no sé, me contaban, que si eso no lo viví, me contaban que Kini Vélez, el padre de Juan Ramón y de Romieta, que le dijeron Kubala, y por lo visto ponía con los colores del Barcelona. Y luego estaba Manolo Martínez Oranto, alias Pubide, que ese llevaba los balones. Y como era del Atlético de Madrid, los que no fueron del Atlético de Madrid no querían que jugase. Pero bueno, todo era en el plano de la buena armonía y de esto, ya te digo. Y luego el viaje pues se pasaba fenomenal. Me acuerdo un día que le mandaron tu padre, que había un senador que le hacía rezar el Padre Nuestro antes de empezar. Madre mía. Una anécdota, no sé si lo contará alguno, pero bueno, yo la cuento. Y le dijo tu padre, dice, el senador, dígale a él si es del Padre Nuestro. Y se Ay, qué bueno. Eso sí fue una buena. Pero luego nos llevamos todos muy bien, ya te digo, y no había problemas. No había problemas. Problemas en tratar de llegar a eso, a que llegara el dinero, que llegara la. Pero bien. De hecho, cuando estuviste de presidente, me imagino que tu objetivo sería el de cualquier presidente de un club aquí en La Codosera, que es mantenerlo con vida, ¿no? Sí, era, ya te digo, en el momento que estábamos ahí para ascender a otra categoría, no sé si ascendimos una vez a una categoría superior, y allí sí había descenso. Pero nosotros, como estábamos en la última, pues ya más abajo no pudimos llegar. El problema era recaudar para eso, poner la ficha y poder, vida. exactamente. Poder mantenerlo con vida. ¿Eres una persona que has pensado que al final de todo lo que te ha pasado en la vida has aprendido, o piensas que volverías para atrás para cambiar cosas? Te digo una cosa, Ángela. Dice, bueno, ¿y para qué vas a la universidad? De mayor. Ahora que puedes tener un pulero, puedes disfrutarlo de otra manera. Cuanto más creo que sé, más ignorante soy. Lo vas allí y ves la cantidad de gente que sabe mucho más que tú. Y dices, me cago en 10. Y es así. Cuanto más se ve una persona, más ignorante, porque se da cuenta de las carencias que tiene. Exactamente. Y afortunadamente, desgraciadamente, tenemos muchas. O por lo menos yo las tengo. Sí, totalmente. ¿Hay algún evento de La Codosera que te haya encantado vivir? Pues yo no puedo resaltar uno que otro, pero me acuerdo que cuando hacíamos la celebración de la Semana Santa, de la Semana Santa de la Semana de Extremadura en la escuela, esa participación de todos los padres, esa manifestación de toda la comunidad educativa sobre aquello sí daba esto. Y luego, pues, por ejemplo, yo aquí en Semana Santa no he participado nunca, como tampoco he estado de cargo directivo y nada. Me ponían, oye, pues delante de ese santo, he visto que ha tenido una evolución, quizás en todas las cosas que se han hecho en La Codosera, la que más evolución tuvo. Eso, pues yo me acuerdo de venir aquí y estaba Simón Herrera, que para descansar, con un tambor, y no sé si Kini también con un tambor, con un esto, tocando el paso de un crucifijo que lo llevaban a hombro, porque no había andas ni había nada. De eso a lo que sea ahora mismo. Hay una gran evolución. Es una evolución, pero vamos, máxima. Y solo es el trabajo de esta gente que se han involucrado ahí y que tienen que tener, como le decía yo en el pregón de Semana Santa, que también me tocó hacer este pregonero de Semana Santa, cuando estaba aquí don Ángel, que decía yo que la Semana Santa había que vivirla también, no solamente en el aspecto exterior, que para el creyente la Semana Santa es algo más. Y esa era la misión más importante que tenía la cofradía. Y luego, pues, todo lo que han hecho para que eso se dignifique más y salga más bonito, pues indudablemente hay que valorarlo. Y hay que valorarlo a esas personas que se han dedicado
mucho tiempo y mucho dinero y mucha parte de su, ya te digo, de su ocio para que vaya para adelante. Sí, exactamente, es lo que veníamos hablando también con lo del equipo de fútbol. Hay que darle un aplauso a esa gente porque han mantenido con vida cosas que se hacen en la Codosera y encima el plus de hacerlo prosperar, ¿no? Que es lo que estamos sin hablando. cobrar nadie nada, que ahí no cobraba nadie nada. Exactamente. Ahí sí podía pagar para que si no te lavaban tu ropa de la ropa, cuando eso pues se le pagaba a una persona lo poco que hubiera para que la ropa o para que pintara el campo de fútbol, que también nos tocaba pintarlo sin cobrar. De hecho, yo desde aquí, fíjate, le daría un aplauso muy grande porque toda esa gente es que es muy necesaria. A veces no lo valoramos porque nos basamos en el dinero. Sí. Y es que si no existiera esa gente... El altruismo para todas estas cosas es lo más importante. Y te digo una cosa, Ángela, lo que más cala en la sociedad, y más en la sociedad rural como la nuestra, es la iniciativa de las personas que están ahí sin cobrar nada y sin hacer nada. Exactamente. Te reúnes con una gente que no está en los mandos que decimos la organización del pueblo, que sí, que necesita la colaboración del ayuntamiento, que decimos bien, pero cuando sale del pueblo, eso es lo que más dura. Exactamente. Eso es lo que más dura, porque sale, es el pueblo el que lo quiere, y es el pueblo que lo vive, y lo valora mucho. Y eso de que todos vayamos allí a una, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, exactamente. Y los pueblos seguirán para adelante, claro, siempre que sigan con esa... Sí, porque además es que yo creo que es muy necesario que nos atrevamos también a alzar la voz y a decir, oye, pues yo quiero hacer esto. Porque si uno se atreve y lo hace, es probable que después reciba gente que diga, pues yo también. Sí, bueno, ¿sabes? Que vivimos... Lo que estáis haciendo vosotros. Exactamente. ¿Qué cobráis vosotros? Nada. Sin embargo, estáis haciendo una labor para dar a conocer el pueblo, a las personas del pueblo, que son más importantes que el pueblo. Exactamente, eso es. Y unos con menos, como yo, con menos eso, pero otros con más, pues nos van iluminando y nos van diciendo lo que sea. Tengo que hacerte una pregunta porque siempre yo me lo he preguntado, ¿no? Es una persona que tiene una gran capacidad de organización y de llevar a cabo proyectos y cosas. ¿Nunca te planteaste ser alcalde del pueblo? No, mi madre, que para descansar, siempre decía, hijo, no te metas en política, y yo seguí esa norma. Tengo que reconocer que tanto de la izquierda, del centro y como de la derecha han venido aquí a mi casa para ofrecerme participar en la política. No decir que vaya a ser alcalde, no, sino participar, luego ya veremos dónde se pone cada uno. Y no, me he sentido porque yo alabo que esa gente que se tiene valentía para enfrentarse a eso, pero que son muchos problemas y muchas enemistades. Y yo, en los sitios que he estado, como he hecho las cosas por hacerlas, no me he buscado enemistades en ningún día, en ningún sitio. Eso es. Y para mí eso es la satisfacción mayor que hay. Que tú has colaborado, has trabajado y tal. He colaborado con unos y con otros, todo el que me ha llamado, ahí estaba. Pero tú ahí, yo... Y yo tranquilo en mi casa. Sí, tal cual, sí. No, pues la responsabilidad es esa, no, la responsabilidad se puede tomar de una manera, pero yo sé lo que pasa en la política, porque ya te digo, por muy bien que lo quieras hacer, siempre creas enemistades. No eres capaz de... Pues claro, está la política, que es ese. La política, el político consiste en segarle la hierba al que está allí, incluso aunque sea de tu mismo partido. Porque es así, que yo no sería político, eso me lo dijo a mí un médico que hubo aquí, que dice, no, que yo no sería político si yo no fuera capaz de tratar de llegar a donde está el otro que me está quitando el sitio. Claro, totalmente. Entonces, eso no me gusta. No me gusta nunca. Si quieres vamos terminando y me encantaría saber un secreto confesable sobre ti, es decir, una cosa que sea un poco característica tuya, pero bueno, que no todo el mundo a lo mejor conozca. No, eso no lo sabe nadie. Yo cuando llego de Badajoz y al pasar la última curva de descargar, se ve lo que decía aquí en el Salto del Castillo, yo lo llamo el corazón de Jesús, saludarlo. Y cuando salgo aquí de mi casa, desde ahí se ve, ahora cuando salgas en el porche, se ve el corazón de Jesús, saludarlo cuando salgo. Es el primer vecino al que saluda. Es el primer vecino. Eso es así. Pues muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros y a alabaros el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, que me habéis dado riendas sueltas y yo no tengo de hablar. Ha sido muy interesante. Muchas gracias.